¿Se me oye? Sí. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta conferencia que ha organizado el grupo local de AUCI en la Universidad de Granada. Yo soy Antonio, soy presidente nacional y uno de los socios fundadores de la Asociación Universitaria para el Desarrollo y la Cooperación Internacional. Y no podía estar mejor acompañado hoy que con estos fantásticos ponentes. Don Jesús Martínez Alcalde, presidente de UNICEF Granada. Doña María del Mar Requena San Juan, coordinadora y psicóloga de la Fundación Márgenes y Vínculos. Don Pascual Caballero Fernández, pediatra de Médicos Sin Fronteras. Y doña Lorena Rodríguez Torres, concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada. Muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Gracias también a la Junta Directiva de AUCI-UGR por su gran labor en la elaboración y desarrollo de este evento, a Luis, a Blanca, a Emma, a Ana, a Aurora, Isabel, Mireia y Sofía. Gracias a Sara de Asociacionismo y a Pedro de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada por su apoyo incondicional para la organización de esta conferencia. Y a todos ustedes también agradecerles el esfuerzo que han hecho para poder estar hoy aquí. Sé que es una época difícil de entrega de trabajos, de exámenes, pero muchas gracias, le agradezco el que hayan podido venir a este evento, a un evento como este. De nuevo, insisto, muchas gracias a todos por habernos hecho un hueco en sus agendas y venir a vernos. Esta conferencia se va a organizar, para quien no tenga constancia de ello, en una primera parte de exposiciones individuales de estos magníficos ponentes que nos acompañan en la tarde de hoy. Seguidamente habrá un descanso de una media hora en la que se procederá a una merienda de unos bocadillos solidarios, bien de nocilla, bien de pavo, para quien quiera cuidar el estilo fitness, y será a €1 cada uno por unidad para destinarlo luego a una causa benéfica por parte de UNICEF. Para finalizar, habrá una mesa redonda en la que ustedes podrán intervenir levantando la mano y uno de los miembros de la Junta Directiva de AUCI-UGR se acercará a uno de ustedes para entregarle el micro y poder introducir su propuesta. Sin más que añadir, en lo referente a la organización, damos comienzo a este evento. Muchas gracias. «36, 3, 4, 4, 50, 120. No se alarmen, no se han equivocado de sala. No se trata de una clase de cálculo de economía y voy a aclararles estas cifras. Según un informe de ONU Mujeres, 36 es el porcentaje de mujeres y niñas que han sido víctimas de la trata de seres humanos en todo el mundo. 3 de cada 4 mujeres y niñas víctimas de esta trata lo son además con fines de explotación sexual. En Siria las tasas de matrimonio infantil son 4 veces más altas ahora que antes de la crisis. Y en Yemen se han superado en un 50%. Unos 120 millones de niñas de todo el mundo han sufrido el coito forzado u otro tipo de relaciones sexuales forzadas en algún momento de sus vidas. Nuevamente, querido don Jesús Martínez Alcalde, presidente de UNICEF Granada, doña María del Mar Requena San Juan, coordinadora y psicóloga de la Fundación Márgenes y Vínculos de Granada, don Pascual Caballero Fernández, pediatra de Médicos Sin Fronteras, doña Lorena Rodríguez Torres, concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, pero sobre todo, queridos socios de AUCI y amigos. A veces es fácil olvidar que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo tropezando en la oscuridad, pero de repente la luz se enciende y acabamos siendo atrapados por un sentimiento de culpa que se esparce. Cuando vemos las noticias en la televisión, en el iPad, en el periódico o incluso cuando vamos caminando por la calle, estamos siendo bombardeados con una campaña de sensibilización en contra de la violencia de género.
para acabar además con el maltrato físico y mental de las víctimas que lo padecen. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes han tenido conocimiento de una persona de edad avanzada que se haya encariñado, por así decirlo, de un niño o niña de unos 8 años? ¿Cuántos de ustedes son conocedores de algún caso de violencia de género y han luchado por tratar de erradicarlo por sus propios medios? ¿Cuántos de ustedes ha denunciado que tras la pared que pega la de su casa hay un grupo de señoritas que ofrecen una serie de servicios por haber sido objeto de una trata de personas? Desde la Asociación Universitaria para el Desarrollo y la Cooperación Internacional velamos por la difusión y la defensa de los derechos humanos para luchar por un mundo más justo, igualitario y tolerante. Si bien es cierto que solo somos un grupo de estudiantes universitarios, hemos conseguido crear esta plataforma de índole nacional que cuenta con varios grupos locales repartidos por toda España. Nuestro objetivo es crear un ambiente educativo, internacional y multidisciplinar en la que los universitarios de diferentes ramas del conocimiento puedan expresarse con total libertad. Con ello lo que pretendemos es ofrecer un debate abierto en el que dialogar sobre las inquietudes que definirán el mundo del mañana, a través de la puesta en práctica de la empatía y la solidaridad. De esta forma, aprovechando que el Día Mundial del Niño y el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer se celebraron la semana pasada, nuestro grupo local AUCI y UGR decidió que sería más que oportuno organizar una conferencia bajo el título Abusos sexuales a menores, realidades silenciosas. Solo espero que cuando acabe este acto, con estos magníficos ponentes que nos acompañan, recapaciten acerca de tan lamentable situación que sufren en pleno siglo XXI 1 de cada 5 niñas en el mundo. Y también espero que aquí los futuros abogados, políticos, criminólogos, médicos, ingenieros, pero en primera instancia personas, salgan de esta sala con una mayor amplitud de miras y con un objetivo más a apuntar en sus agendas: tratar de erradicar estas realidades silenciosas que, por desgracia, padecen millones de niñas. Me imagino que ahora es cuando estarán pensando que será una ardua tarea, que se aventurarán en el riesgo de caer en el desánimo, que creerán que no hay nada que la humanidad pueda hacer por sobreponerse a los problemas del mundo. La intolerancia, la desigualdad, la injusticia. Sin embargo, quiero recordarles que los avances, los grandes avances, han salido de la voluntad de hombres y mujeres como nosotros. Fue un prisionero quien liberó a su pueblo de la esclavitud, Nelson Mandela. Fue un pionero quien pregonó la desobediencia civil masiva, no violenta, Mahatma Gandhi. Fue una maestra de escuela afroamericana quien puso fin a la segregación racial en Norteamérica, Rosa Parks. Fue un adolescente quien reclamaba el derecho de todos los niños a la educación, la igualdad y la libertad de la mujer, Malala. Estos y otros muchos cambiaron el mundo, y todos nosotros también tenemos la capacidad para hacerlo. Todos ellos se percataron de que todo lo que nos rodea, eso lo que llamamos vida, fue creado por personas que no son más inteligentes que tú, o que tú, o que tú. Y tú puedes cambiarla, puedes influir en ella, puedes construir tú mismo cosas que otras personas pueden utilizar. Hay que sacudirse esa idea errónea de que la vida está ahí, sin más, y que vas a estar viviendo dentro de ella, sin abrazarla, cambiarla, mejorarla, dejar huella en el universo. Y una vez aprendas eso, ya nunca serás el mismo. Tal y como vemos, el mundo actual nos encontramos con una realidad muy complicada. País tras país, vecindad tras vecindad, nos hemos saltado nuestras responsabilidades, no solo hacia los niños, sino hacia el futuro de nuestro mundo. Un espíritu de solidaridad parece una vez más un producto escaso. Nuestro mundo ha llegado a ser más caótico que nunca, incluso que durante la Segunda Guerra Mundial.
Y nos encontramos en un punto de inflexión, en el que una nueva dirección puede y debe ser posible si decidimos cogerlo. Ahora, solo un loco del calibre de Don Quijote podría creer que nosotros podemos resolver los conflictos permanentes y reparar el caos de nuestro mundo en una década, o al menos en esta generación. Pero es que la próxima generación, señoras y señores, es nuestra generación. Podemos conseguirlo si nos preparamos para ello. Charles Dickens comenzó Historia de dos ciudades con esta descripción de dos realidades tan vivas como opuestas. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Y es que, en efecto, toda cara tiene una cruz, si bien esta no siempre resulta evidente. Es nuestro deber y obligación acabar con los susurrantes tormentos que acechan en las mentes de las personas más inocentes de nuestro alrededor. No se engañen, tras la impecable imagen aconfesional que muchas de ellas puedan mostrar, la realidad es que se encuentran atrapadas en un bucle de tinieblas que les nubla la mente y las silencia. No podemos dejar desapercibidos esos pequeños detalles misóginos que, lamentablemente, en pleno siglo XXI, muchos consideran como normales. No olvidemos que podrías haber sido tú, podría haber sido yo o cualquiera de nosotros. Y esto, señoras y señores, es solo un tema muy concreto de los muchos retos que abarca la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero insisto, son innumerables los retos que tenemos que afrontar, tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. Los jóvenes necesitamos estar más preparados que nunca para prestar nuestros corazones, así como nuestras cabezas, a trabajar por la restauración de nuestras ciudades. Para ello, lo que les pido es que piensen no como individuos que buscan soluciones, sino como un conjunto de ciudadanos que demuestran que un mundo mejor es posible. A través del diálogo podrán sobreponerse a todos los obstáculos que se les crucen en el camino. A través de la empatía podrán entender las diferencias culturales y a través de la colaboración alcanzarán soluciones más eficientes. Así pues, no esperemos más y pongámonos manos a la obra. Muchas gracias. A continuación, don Jesús Martínez, con un largo trayecto en UNICEF, nos va a ilustrar con una panorámica general de lo que está sucediendo a día de hoy en todo el mundo. Recibámosle con un fuerte aplauso. Vale, gracias. Buenas tardes. Como todo el mundo sabe, UNICEF es el órgano de las Naciones Unidas que tiene el encargo de la protección de la infancia, de los derechos de la infancia en todas sus vertientes, entre ellas esta vertiente que es la que vamos a tocar esta tarde. Me han pedido que hable sobre una panorámica actual de la infancia en el mundo y es un tema tan enormemente grande que su desarrollo pues, no podría abarcarse en un rato. Son muchos los derechos del niño, muchas las acciones que UNICEF está llevando a cabo en el mundo. Según datos que tenemos del 2016, todavía no hemos cerrado el 2017, en los últimos años se han reducido la mortalidad infantil en un 30 y tantos %, o sea, de 93 niños por cada 1000 que morían en el año 1990, ahora estamos en 31. Pero fijaros todavía lo que hace falta para llegar a la mortalidad cero, que sería el objetivo que tiene UNICEF. Sin embargo, consideramos que esta cifra, que es inadmisible en un contexto universal actual, ha conquistado metas impensables. La ciencia ha dado soluciones a problemas de insalubridad del agua, las organizaciones internacionales de la salud, la Organización Internacional de la Salud también ha aportado y ha adoptado medidas cada vez más eficaces que, aplicadas algunas veces a países como el nuestro, pues han erradicado totalmente algunos tipos de enfermedades mortales. Esas enfermedades mortales ya están también en fase de eliminación en otros países menos desarrollados.
Actualmente tenemos una campaña en UNICEF que se llama Cierra UNICEF, porque es el deseo, el deseo que deberíamos tener todas las personas en el mundo para que no hicieran falta organizaciones en las Naciones Unidas como la que tengo el honor de representar en Granada. Por lo pronto se han convencido a más de 190 países para que desarrollen esas políticas activas de protección de la infancia, y cada año están surgiendo nuevos países que se adhieren también a esa Convención de Derechos Humanos que se firmó en 1988. El año que viene hacemos 30 años de esa firma. Realmente para este tema de la mortalidad infantil hay veces que pensamos lo poquito que se necesita, lo poco que deberíamos aportar para lograr esa situación positiva. Hace 12 años, ya voy a hacer un ejemplo personal, hace 12 años UNICEF me mandó con otros 5 compañeros a Paraguay para hacer una inspección sobre el desarrollo de los proyectos que se estaban llevando allí a cabo y para los que España concretamente había aportado una cantidad bastante grande de dinero. Fueron 9 proyectos en total, pero entre ellos estaba el tema de la protección a la infancia, el tema de la salubridad en el Chaco. El Chaco es un desierto que existe en el norte de Paraguay, donde llueve torrencialmente durante mes y medio aproximadamente, y durante el resto del año no llueve nada. Por eso es un auténtico desierto. Bien, pues en este desierto, cuando llovía, se llenaban las charcas, unas charcas bastante grandes que hay montadas allí. Allí le llaman tajamares. Y en esas charcas beben las personas y beben los animales. O sea que el tema, cuando se empezó allí a ver la situación que había y por qué había tanta mortalidad infantil, estaba en un 58%. O sea, menos de 5 años, los niños de menores de 5 años morían en un 58%, o sea, más de la mitad. Con Ingenieros Sin Fronteras y con los medios que UNICEF estableció y dio, económicos también, lógicamente, se realizaron una serie de instalaciones que consistían pues, en unas grandes superficies con 4 o 6 u 8 columnas, con cubierta de uralita, con canalones. Esos canalones recogían el agua de lluvia del tejado uralita, bastante amplio, normalmente son superficies que superan los 120 metros cuadrados, y eso va a un aljibe. Bien, pues el agua que se recoge durante los meses esos de lluvia va a parar a esos grandes aljibes, y eso da lugar a que se pueda beber agua potable durante todo el resto del año. Normalmente hay que suministrar yodo y hay que suministrar otro tipo de minerales para hacer ese agua asequible y que no dé escorbuto, no dé problemas médicos problemáticos, ¿no? Entonces, yo hice una pregunta allí al que llevaba el mando un poco en el tema este, y le pregunté qué puede valer hacer un chambao así. Y me dijeron, dice, como la mano de obra es indígena, o sea que se le paga 2 euros diarios a cada persona que trabaja en esto. 2 euros diarios suponía más del 100% del sueldo que puede tener un obrero agrícola allí, ¿no? Con lo cual se mataban por trabajar en ese proyecto, ¿no? Y en total sale por 720 euros. O sea que cuando valoramos realmente la labor que puede hacer UNICEF y la labor que se puede conseguir en cuanto al tema de la salubridad y de la no mortalidad infantil, pensando que con 720 euros hemos solucionado la vida, bajamos
del 58% que estaba la mortalidad se bajó al 18%. O sea, el 18% por otras causas, paludismo, había un montón de cosas más, ¿no? Pero en cuanto al tema del agua, se redujo un 40% la mortalidad infantil. O sea, hemos salvado la vida cada año a 40 personas, a 40 niños de esos poblados. Centrándome un poquitito en el tema de lo que me han pedido que haga también, pues que es el leitmotiv de este acto, y ya que es uno de los objetivos que tiene UNICEF en el terreno, es la protección de la infancia, hemos de destacar la campaña que se está realizando a través de un programa que tiene UNICEF que se llama Hoteles Amigos. Entre el programa la cadena Meliá es una de las principales que nos están ayudando en este aspecto. Hemos tenido al Hotel Alhambra Palace, hemos tenido también al Abades. Vamos a tratar de recuperarlos también para que vuelvan otra vez a meterse en el programa. Y este programa consiste en que los hoteles, colaboran económicamente un poquito también en el desarrollo del proyecto, pero además, de alguna forma, los comprometemos a que en todos los establecimientos que tienen en países menos desarrollados que el nuestro, y ahí principalmente estamos hablando de Cuba y estamos hablando de Venezuela y estamos hablando de países donde realmente este tema desgraciadamente es muy fuerte, pues lo hacemos también que se impliquen o se involucren en el tema de forma que no admitan en sus establecimientos ningún turismo sexual. Creo que es bastante importante. Bien, la explotación sexual comercial de niños, o la ESTI, que le llamamos nosotros, y adolescentes, puede tomar varias formas que pueden estar relacionadas entre sí. La prostitución infantil es la utilización de un niño o una niña en actividades sexuales a cambio de una remuneración o cualquier otra forma de retribución. En muchos casos es también a través de por una comida, porque están desnutridos y una comida es como si fuera un medio de pago. No se restringe a las relaciones mediante coito, sino que incluye también cualquier otra forma de relación sexual o actividad erótica que implique acercamiento físico sexual entre la víctima y el explotador. La pornografía infantil y adolescente significa cualquier representación o por cualquier medio de un niño o una niña realizando actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o cualquier representación de los órganos sexuales de un niño o una niña con un objetivo primordialmente sexual. Incluye actividades de producción, distribución, divulgación por cualquier medio, importación, exportación, oferta, venta o posesión de material en el que se utilice a una persona menor de edad o su imagen en actividades sexuales. Los espectáculos sexuales estarán dentro de esta categoría y consisten en la utilización de personas menores de edad con fines sexuales o eróticos en exhibiciones o en espectáculos públicos o privados. Se trata de niños y adolescentes con fines de explotación sexual, que esto ocurre cuando una persona menor de edad es trasladada localmente de una región a otra o de un país a otro para someterlo a cualquier forma de explotación sexual comercial. Tengo que decir que cuando existen desgraciadamente muchas emergencias, ha habido terremotos, ha habido tsunami, en el mismo momento que se produce la emergencia, aparecen las célebres mafias que se dedican al tema del rapto de niños para la utilización sexual. Cruz Roja y UNICEF, el primer objetivo que tienen cuando existe una catástrofe es tratar de unir y de recoger a todos los niños que pueda haber implicados en esa catástrofe, porque normalmente, pues bien, los padres han muerto, los niños se han perdido, la primera medida, tanto de Cruz Roja como de UNICEF, es tratar de localizarlos, de censarlos y de recogerlos. Entre otras cosas, se le da incluso, pues si puede ser, motivos de ocio, se le enseña, se le pasa a una escuela, porque esto es importantísimo. O sea, el tema de censar a esos niños es importantísimo. Nada más que voy a dar un dato, y es que en las inmigraciones que se están dando en Europa, desgraciadamente por los países árabes que vienen las pateras a España, a Europa, en estos momentos 8.000 niños no tenemos ninguna constancia de dónde están.
8.000 niños perdidos en Europa. Estamos hablando de un país del primer mundo. Se tiene la idea de que puede ser que estén esos niños sometidos a todas estas prácticas. Por desgracia, no es raro que un niño y una niña puedan ser explotados de estas maneras, ¿no? El caso de las niñas asiáticas captadas y traficadas de un país a otro que trabajan en espectáculos pornográficos y también se acuestan con los clientes de dichos espectáculos. Se trataría de casos específicamente dramáticos que muestran la relación entre distintos aspectos de la explotación infantil. Además de estos tipos de explotación que he mencionado, también se podría hablar de otras variaciones de la ESTI, ¿no?, de la explotación sexual comercial de la infancia. En el ámbito de viajes o turismo sexual infantil, a lo que yo me refería antes con esos países y esa campaña que hacemos con los hoteles, cometida por personas que se desplazan fuera o dentro de su país con el objeto de mantener actividades sexuales con menores de 18 años. Unos pequeños datos que he sacado. Bueno, aparte de este tema también de la explotación comercial, existe otro tema de explotación que ahí es más difícil erradicar y es en los países de África, concretamente, los matrimonios de niñas con personas, con algunas veces con personas de 60, 70 años. En estos países, especialmente se produce mucho en África y Asia, casarse a los 7 u 8 años no es infrecuente. El matrimonio a edad temprana, en muchas ocasiones acordado entre las familias en contra de la voluntad de las niñas, puede tener consecuencias perjudiciales para los mayores de edad, entre ellos problemas de salud, embarazos prematuros, violencia en el matrimonio y la falta de escolarización. Un objetivo de UNICEF es la escolarización general de la infancia, pero ahondando mucho en la escolarización de las niñas. Nosotros, educando a la niña, estamos educando a la madre, que en un futuro va a hacer que sus hijos también sigan educándose. UNICEF lo considera este tipo de explotación una explotación infantil, por supuesto, y de sumisión doméstica. Según países, en un estudio que se hizo y se va a volver a hacer ahora el 2018, fue para el segundo Congreso Mundial contra la explotación sexual comercial de los niños, que se hizo en Yokohama. UNICEF se atrevió a manejar algunas cifras de estimaciones por países y continentes. En la India había 400.000, en Tailandia 200.000, Taiwán 100.000, Filipinas 100.000, Brasil 100.000, en Estados Unidos entre 244.000 y 325.000, en África Occidental 35.000, en Europa Oriental y Occidental 175.000. Estamos hablando de nuestro continente. A partir de estudios regionales o locales también se han obtenido datos mucho más concretos, ¿no? Porque en Asia las encuestas indican que un 30% a un 35% de todos los trabajadores sexuales en la subregión del Mekong tienen entre 12 y 17 años. Los niños y los jóvenes son los más apreciados en este concepto de sexualidad. En Camboya, los niños menores de 18 años, lo mismo. Más de la mitad de los casos de la víctima de la industria sexual son en Vietnam el 41%. En África, aquí en el África Occidental, tenemos el caso que ya más de uno lo habrá visto en televisión o habrá oído las noticias, el célebre Boko Haram, que rapta a las niñas para que esas niñas utilizarlas como guerreros o como prostitutas, para satisfacer las necesidades de los soldados. Bueno, tengo muchos datos aquí sobre esto, pero creo que voy otra vez a remitirme a ese viaje que hicimos a Paraguay. En Paraguay hay una localidad que se llama Coronel Oviedo, es una ciudad que está justo en el centro de dos arterias principales, son dos vías principales
que recorren Paraguay, la parte más poblada de Paraguay, de izquierda a derecha, de norte a sur, este a oeste. Bien, pues en el pueblo de Coronel Oviedo, el estar situado como está situado se da muchísimo al tema de turismo sexual y al tema de venta o tráfico de drogas. Y utilizan a los niños entre 5 años y 15 años para estos dos conceptos. Entonces, estuvimos viendo uno de los programas que había hecho UNICEF. También es verdad que con la colaboración del Estado paraguayo, que consistía en hacer escuelas, montó 10 escuelas donde se contrataban a profesores para que durante 12 horas al día estuvieran niños recogidos allí, y como las familias vivían de esos niños, vivían de ese tráfico de droga o de esa utilización sexual, pues se le daba también la posibilidad a través de microcréditos a que esos padres pudieran montar también sus propios negocios o sus propios comercios. Eso hizo posible, en este caso concreto, que hubiera 1.220 niños recogidos durante todo el día, durante la noche a dormir. Durante el día se evitaba que esos niños pudieran estar en la calle haciendo estas cosas y favoreciendo la economía familiar a través de estos temas. Yo creo que, en principio, con estos datos casi que he dado, no quería tampoco, porque me dijeron que no fuera excesivamente largo, pero de todas formas, como voy a estar aquí, pues si alguien tiene que hacer alguna pregunta, que me la pueda hacer sin problemas. De todas formas, antes de terminar, sí que quiero decir también que desgraciadamente, cuando hablamos de esto de la explotación sexual, lo tenemos también en España. Si es que estamos viendo todos los días las noticias que aparecen sobre el tema de la explotación, porque realmente aquí, pues con el tema de las nuevas tecnologías, el tema de la unión de los niños con respecto a el que se metan en Internet y que aparezca pues lo que están apareciendo los pederastas, estos famosos que aparecen todos los días en las noticias. He cogido un vídeo aquí para que no fuera tan poco ameno el tema, para explicar algo de lo que... ¿Está puesto esto? Sí, ¿no? Creo que es suficiente explícito, ¿no? Y había otra, es que no sé dónde lo he puesto. Acuérdate con estas 3 superreglas. Tú puedes ser tu propio superhéroe. Había... Lo que es mío. Esto de aquí, ¿no? Sí, era el del matrimonio. Una niña de 8 años de edad, a la que casaron con un hombre de 40 años, murió durante su noche de bodas, después de sufrir lesiones internas debido a reiteradas y violentas penetraciones, mientras que actualmente las organizaciones de derechos humanos están pidiendo por la detención de su marido, el que
2020, más de 140 millones de niñas se convertirán en esposas. Además de los 140 millones de niñas que se casarán antes de cumplir los 18 años, 50 millones estarán bajo la edad de 15. Se ha informado además de que más de una cuarta parte de las niñas de Yemen se casan antes de la edad de 15, perdiendo no solo el acceso a la salud y la educación, sino que por lo general son sometidas a la violencia física, emocional y sexual en sus matrimonios forzados. Uno de los problemas principales es que actualmente no existe una definición establecida sobre lo que se entiende por niño que le comprenda a todo el mundo, lo que deja diversas interpretaciones dentro de los países y poca protección para las personas afectadas. El establecimiento de este límite de edad es una de las principales prioridades de grupos como HRC, responsables de publicar el informe de 54 páginas como es que dejan a las niñas pequeñas casarse, documento centrado en el daño permanente a las niñas, que son obligadas a casarse demasiado jóvenes. Cabe recordar que en febrero de 2009 se creó una ley en Yemen que establecía la edad mínima para contraer matrimonio a los 17 años. Bueno, pues muchas gracias y, como he dicho, estoy a vuestra disposición después por si alguien quiere preguntar algo más. Muchas gracias, Jesús, por tus palabras. Entiendo que la información que has obtenido es directamente de UNICEF. Hay muchos medios de comunicación que tratan diversos temas y entre ellos está la trata de personas. Por ello, doña María del Mar Requena, psicóloga de la Fundación Márgenes y Vínculos, como especialización de la violencia de género, nos va a explicar un poco cómo se trata esta información en las noticias y qué repercusión tiene después directamente en la sociedad. Muchas gracias. Recibámosla con un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, aclarar solo que nuestra especialización no es en violencia de género, es en violencia sexual. Nosotros normalmente hablamos de violencia sexual para abarcar cualquier tipo de abuso, para no tener que estar haciendo una diferenciación entre lo que es el abuso sexual, la agresión sexual. Hablamos de manera general de violencia sexual, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sí que queríamos hablar un poco de cómo los medios de comunicación tratan este tema, pero nos queríamos centrar sobre todo en nuestro país, puesto que nuestra fundación es de ámbito nacional y nuestra experiencia pues se basa principalmente en los programas que tenemos en Andalucía, Canarias y Extremadura. Entonces, queríamos hablar desde la experiencia, no queríamos hablar de datos, de cifras que no hayamos obtenido nosotros y, por tanto, como nos vamos a basar en esto, pues vamos a centrar nuestra intervención en lo que es nuestro país, ¿de acuerdo? Para hablar de la repercusión que pueden tener los medios de comunicación sobre los menores que han sido víctimas de violencia sexual, creemos que es fundamental entender primero lo que es el concepto de victimización secundaria, que bueno, últimamente se está tomando bastante conciencia de esto, aunque ya se hablaba de esto de hace muchos años, ¿no? El primer concepto, de hecho, lo encontramos con Kuhn en 1986, que hablamos ya de hace muchos años, aunque realmente parece que no se ha hecho mucho por este tipo de victimización. Hablamos de victimización secundaria para referirnos a todas las agresiones que, aunque no intencionadas, recibe la víctima en su relación con los profesionales de los servicios asistenciales, policiales o judiciales, así como los efectos del tratamiento informativo del suceso por parte de los medios de comunicación. Entendemos también que es aquella que se deriva de las relaciones de la víctima y su familia con cualquier ámbito del sistema, entorno familiar, social, educativo, sanitario, administrativo, jurídico-penal, y esta se considera, lo que consideramos lo importante, aún más negativa que la primaria, ya que es el propio sistema el que victimiza al que acude a él buscando ayuda, llegando en ocasiones a generar más daño en los propios niños que el proceso victimizante en sí, provocando la reaparición de la sintomatología. ¿Por qué decimos esto? Veis que ya hace muchos años se incluyó el tema de cómo los medios de comunicación tratan el abuso sexual infantil.
Porque cuando hablamos de grandes campañas, cuando hablamos de, bueno, como ha mencionado antes Antonio, está claro que a nivel internacional las grandes campañas tienen que publicitarse y tenemos que entender que es el único medio que tenemos de dar a conocer esta triste realidad. Pero ¿qué pasa cuando los medios de comunicación focalizan en una persona o dan una noticia sobre un menor en concreto, sobre una familia en concreto? Que estamos victimizando a los niños, que se nos olvida a veces que estamos hablando de menores. Es verdad que entendemos que puede ser útil en algunos aspectos, pero tenemos que tener también en cuenta las consecuencias para esos niños, ¿vale? Entonces, por favor. Entendemos que puede tener esos efectos positivos, que la prensa podemos tener como aliada siempre que se trabaje de una manera con conciencia de que estamos hablando de un menor que tiene su vida, que tiene su vida propia, su familia y que la estamos exponiendo al público. Entonces, cuando existe consentimiento y conocimiento por parte de la víctima para tratar su vivencia en los medios de comunicación, esto es verdad que puede suponer una ayuda. ¿Qué pasa con esto? Que es muy difícil que un menor de edad, un menor de 18 años, pueda realmente prestar un consentimiento sabiendo qué consecuencias va a tener para él en un futuro el que su caso, el que su experiencia vital salga en los medios de comunicación. Los menores se dejan llevar, lógicamente, por sus familiares, por la gente que le quiere, que en un momento determinado puede decidir que esa es la mejor solución para el problema que están teniendo, pues porque en un momento determinado ven que el sistema jurídico es muy lento, que no se están tomando las medidas que ellos consideran necesarias y a veces, como medida desesperada, se acude a la prensa. El menor, si su familia o si las personas que le quieren le dicen que esa es la mejor solución o que van a hacer eso para intentar ayudarle, pues lógicamente tiene poco que decir. Pero realmente, ¿qué pasa después? Pues que ve su nombre en los periódicos o en la tele, o ve sus iniciales. A veces es verdad que no aparecen los nombres del menor por ningún sitio, simplemente las iniciales, pero aparece el menor tal, de tal instituto, de edad tal, y realmente el círculo se cierra mucho. ¿Y qué pasa con ese niño? Pues primero que él se va a sentir como que todo el mundo ya sabe lo que le ha pasado. Y aunque esto no sea así, aunque ya sabemos que hay iniciales, pero su sentimiento es lo importante. Si él siente que todos saben lo que le ha pasado, se va a sentir estigmatizado, se va a sentir con ese rol, digamos, ¿no? Con una etiqueta puesta ya de por vida, como el menor que ha sido víctima de violencia sexual. ¿De acuerdo? Entonces, entendemos también que esta información tiene que tratarse puede publicarse cuando la víctima se encuentra psicológicamente preparada y cuenta con los recursos asistenciales necesarios para paliar estos efectos derivados de una exposición pública de lo que es su vida privada. Lo que decimos, a veces ellos no son conscientes, ni ellos ni su familia, de lo que realmente va a provocar el ver su caso y su vida expuesta en los medios de comunicación, porque a veces se nos escapa la repercusión que va a tener y hay veces que puede quedarse en una noticia local o que puede quedarse en una nota de prensa y otras veces, que no sabemos por qué mecanismo, se convierte en algo de mucha más relevancia a nivel incluso nacional y que les va a conllevar estar expuestos de manera más continuada. Entendemos que tiene que realizarse también por parte de profesionales de la información que realicen un trabajo objetivo y contrastado, cosa que parece muy obvia y muy lógica, pero que muchas veces encontramos que no es así. De hecho, encontramos a veces, o hemos tenido casos nosotros en la Fundación, que no han llegado derivados para una valoración después de haber salido publicada la noticia en prensa. Y cuando vemos la información que viene en prensa y la información objetiva que realmente luego llega a nuestro servicio, no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, no solo se expone su vida, la vida del menor, sino que a veces se expone con unos datos que además no son reales, ¿vale? Y luego sí que vemos pues, familias que a lo mejor acuden a la prensa, como decíamos, como un poco un resarcimiento del daño, ¿no? Como, bueno, a nivel jurídico no he podido conseguir nada, pues bien porque los menores a veces no tienen edad penal cuando la agresión ha sido entre iguales o por cualquier otro motivo a nivel judicial no tiene consecuencias y las familias a veces sí que buscan la prensa como algo, bueno, pues por lo menos que se reconozca el daño que se ha hecho, como que se mire a esta persona lo que puede hacer como un daño para el agresor. Pero volvemos a decir que nos olvidamos a veces de que ahí hay un niño y que sí, que ahora
ese agresor puede que esté reconocido a nivel público como agresor, pero tu hijo, la víctima, también lo está, ¿vale? Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que encontramos? Que muchas veces estas noticias salen en un momento especialmente vulnerable para la víctima, porque las víctimas tienen su proceso de recuperación, digamos, cuando se trabaja con ellas, pero hay momentos en los que están especialmente vulnerables. Si las noticias saltan justo en ese momento, tenemos un perjuicio aún mayor para ellos. Les perjudica también, o consideramos nosotros que se les puede perjudicar a este nivel, cuando no se especifica la fuente de conocimiento de determinada información. ¿Por qué? Porque hay veces que se habla, estamos viendo, como decía él, mucho, últimamente en prensa, muchos casos de violencia sexual y muchas veces no se sabe de dónde se obtiene la información. El informe indica que ha pasado tal. No se especifica si es un informe realmente validado, si es un informe que se haya tenido en cuenta como que ha obtenido información válida. Entonces es importante saber de dónde se obtiene la información. Y a veces no lo sabemos, leemos las noticias y no sabemos de dónde ese medio de comunicación ha podido obtener la información. Y a veces, como decía en el caso anterior, vemos que no es fiel a la realidad, pues por interpretaciones o por mil motivos, ¿no? Le perjudica, como también hemos dicho, cuando se aportan datos que favorecen su identificación. Nosotros hemos hablado a veces con periodistas que hemos encontrado a lo mejor en las puertas de la sala de la audiencia provincial esperando un juicio, que como sabéis que son a puertas abiertas, muchas veces pues vemos que están cubriendo la noticia y le hacemos mucho hincapié muchas veces en como, intentad, por favor, no identificar a la víctima, ¿no? Y siempre nos dicen, no, si no se identifica, se ponen las iniciales. Pero volvemos a lo de antes, que se ponen las iniciales, pero se dan tantísimos datos sobre su vida que es fácil identificar quién es. Sobre todo para su entorno, que es quien a ellos les importa, porque al fin y al cabo que alguien de otra ciudad piense sobre ellos, por lo mejor le importa menos. Pero saber que todo su entorno va a saber lo que le ha pasado, no solo que ha sido víctima de violencia sexual, sino con pelos y señales qué es lo que le ha pasado. Pues eso realmente sí que afecta, como ahora veremos, ¿no? Vemos que perjudica el contar con tertulia, con personal no especializado y que no está bien formado. También estamos muy acostumbrados a ver en la televisión cada vez más pues que todo vale, que todo el mundo puede opinar de todo y realmente son temas suficientemente delicados, entendemos, como para que se tenga en cuenta a profesionales especializados en esta materia y profesionales que tengan conocimiento sobre el caso en concreto que se está tratando. No lo que han oído, lo que hacen otros medios de comunicación, sino que realmente tengan esta experiencia. Igualmente encontramos que no se utiliza la información cuando se generaliza, ¿no? Como las víctimas o los agresores, muchas veces se generaliza la información y se banaliza con esto. Encontramos también en ocasiones el tratamiento de la información que se realiza de forma sesgada, atendiendo solo a la información que se da por una de las partes, ¿no? Pues si una de las partes implicadas en este problema, pues ya sea la víctima, sea el agresor o ya ni siquiera ellos, sino simpatizantes de alguna de las dos partes, como plataformas que se generan en defensa de uno o de otro. Si solo tenemos en cuenta la información de una de esas partes, la información obviamente va a estar sesgada. Y eso hace daño también a la víctima, porque cuando lo que se publica en los medios de comunicación es la versión del agresor, imaginaros lo que supone para ellos. No solo se les reconoce, sino que además es como el que se inventó tal o el que... ¿vale? Porque queda en entredicho al final su versión. Y muchas veces encontramos que las familias dicen, yo ahora no voy a salir a desmentir lo que ha dicho esta persona, yo no voy a salir a entrar en el mismo juego, y por tanto se quedan en la versión que se haya dado por una de las partes. A nivel general, en las familias que nosotros tenemos, que vemos que han acudido finalmente a los medios de comunicación, a pesar de que a nivel profesional, yo os digo, por manera general, recomendamos que esto no se haga. Vienen las familias muchas veces angustiadas, yo voy a recurrir a los medios de comunicación, voy a llamar a la televisión, voy a ir al periódico, porque esto no puede ser. Nosotros encarecidamente les pedimos que no lo hagan. ¿Pero por qué? Porque vemos que finalmente perjudica a los menores. Y entonces tenemos que estar, nuestra labor se centra en el interés superior del niño. Y siempre tiene que ser este. Entonces, sí, es verdad que estas noticias tienen que conocerse, es verdad que está el fenómeno iceberg, que se ha hablado muchas veces, no conocemos el número real
de este tipo de situaciones que se dan, pero quizá el personalizar o el dar información sobre menores concretos quizás no sea la forma de sacar esto a la luz. Quizás si tratáramos este tema con cifras generales, como a nivel de una cifra de cuántos menores han sido víctimas de violencia sexual en este país en este año, o es más, no solo cifras, sino recursos. ¿Dónde pueden acudir estas víctimas? Cada vez que salga un caso de esto, en vez de personalizar, ¿por qué no se publica algo así? ¿Qué recursos tienen las víctimas para acudir? Cuando esto te ocurra, ¿dónde puedes llamar? ¿Qué atención puedes recibir? ¿Qué es lo que tienes que hacer si te encuentras con un caso así? Eso es lo que, a nuestro entender, tendría que salir en los medios de comunicación y tendría que estar constantemente publicándose, de hecho. Los efectos que nosotros hemos encontrado en nuestros niños, en nuestras familias, es muy frecuentemente la reaparición de sintomatología. Muchas veces hemos trabajado con ellos, vemos que los menores evolucionan favorablemente, sus familias también, y de repente, no sabemos por qué circunstancias, sale a los medios de comunicación otra vez la noticia de que el menor o la menor X ha sufrido algún tipo de violencia sexual. O en el propio juicio, como decimos, muchas veces nos encontramos a las puertas de la audiencia provincial con periodistas que van a cubrir este tipo de noticias, y cuando ven la noticia publicada reaparece parte de la sintomatología que ya hemos trabajado con ellos, ¿no? Es como sufren una recaída debido a este fenómeno. Encontramos en todo ello sentimientos de estigmatización, muchas veces de culpabilidad también, porque se le hace incluso dudar a veces de su propio testimonio, por lo que os digo, porque a veces se trabaja la información solo desde un lado, y el estigma es generalizado. Siempre se produce estigma por lo que decimos, porque es fácilmente identificar y son fácilmente identificables. Presentan una gran dificultad para cerrar el círculo. Nosotros cuando trabajamos con estos niños lo que vemos es que hasta que tú puedes trabajar la sintomatología con ellos, pero hasta que no termina, normalmente es el juicio, hasta que no termina el día del juicio, que es como hasta aquí hemos llegado, ya puedes cerrar realmente el círculo, ¿no? Ya no tienes por qué hablar de esto más. Realmente nadie te va a volver a preguntar, puedes volver a empezar de cero, digamos, sin que esto tenga que estar presente en tu vida. Eso generalmente lo cerramos, ya os digo, a raíz del juicio. ¿Qué pasa con los casos que están en prensa o que han estado en prensa? Que no sabemos cuándo acaba. Y como ellos no saben cuándo acaba, les resulta muy difícil poder cerrar ese círculo, es decir, este episodio de mi vida ya ha pasado y lo aparco. Se produce en muchas ocasiones un aislamiento social, por lo que estamos diciendo del estigma, porque ellos se ven señalados, porque piensan que todo el mundo sabe lo que le ha ocurrido, y entonces llega un momento en que consideran que, bueno, pues quizá no volver a salir en tu entorno, no volver a tener relación con los iguales que sabes que ya conocen tu situación personal, que te van a tratar de otra manera, o al menos eso piensan ellos. Una posible retractación, eso también lo hemos encontrado. Cuando esto... ha habido fenómenos en los que han salido en los medios de comunicación, muchas veces los niños ven la repercusión que tiene, la repercusión que está teniendo para ellos, y su respuesta es: no me ha pasado. Dije que sí, pero es que no. No quiero enfrentarme a esto, no quiero enfrentarme al juicio, no quiero enfrentarme a la prensa, prefiero decir que me lo he inventado y que esto se acabe aquí. Otros no se retractan, pero es verdad que nos manifiestan ellos y su familia su arrepentimiento por haberlo revelado. Es como, tengo claro que si esto me volviera a pasar, yo no lo digo. Y, por supuesto, se genera una pérdida de intimidad. Estos niños ya no tienen intimidad. Hablamos de menores, hablamos de casos de adultos, como el que está últimamente en Pamplona, estos días están en boga. La víctima, cuando se tratan sus datos, pierde totalmente su intimidad. Además de haberla perdido en otro ámbito, obviamente, se encuentra que se expone su vida a nivel general. Bueno, queríamos centrarnos un poco en esto, digo como compañero, luego estamos abiertos a cualquier pregunta o sugerencia. Solo queríamos centrarnos un poco en la realidad de nuestro país, que es bien distinta, ¿no? Hablábamos también antes, lo que difiere las víctimas que, bueno, por suerte en nuestro país por lo menos pueden tener una atención y pueden tener una ayuda posterior, pero todavía queda mucho por hacer y podemos mejorarlo. Gracias. Muchas gracias, María del Mar. En virtud de lo que nos has contado, espero que recapaciten
acerca de la información que se publica en los medios y no la traten muy a la ligera. Ahora, don Pascual Caballero Fernández, que desde hace 11 años es pediatra en Médicos Sin Fronteras y ha estado en los 5 continentes en misiones de ayuda humanitaria, nos va a ilustrar con su vivencia en la situación que están viviendo día tras día mujeres y niñas en los países en vías de desarrollo. Recibámosle con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Antonio y a Austri por la invitación a participar en esta jornada, en esta conferencia. Y bueno, desde Médicos Sin Fronteras, pues como bien dice, trabajamos en muchos países, en muchos continentes y desgraciadamente tenemos experiencia en esto que son abusos sexuales, ¿no? Entonces la idea es en los próximos 20 minutos pues compartir con vosotros nuestras vivencias. Son realidades silenciadas, ¿no? María además lo acaba de comentar, como a veces la víctima lo que considera es que si me vuelve a pasar me callo, ¿no? Por todo el estigma social que la violencia sexual supone. Y bueno, Médicos Sin Fronteras, supongo que la conoceréis, pero si no un breve recordatorio, somos una organización médico-humanitaria fundada por doctores y por periodistas hace ya 46 años. Estamos presentes en más de 60 países y funcionamos con autonomía porque nos lo permite la financiación privada por parte de nuestros socios, ¿no? Esta relación entre doctores y periodistas pues supone que tengamos una labor no solo de asistencia a las víctimas en los países donde trabajamos, sino que también hagamos testimonio, lo que se llama advocacy, ¿no? Esa denuncia, esa llamada a la comunidad internacional ante situaciones de injusticia, y la violencia sexual es uno de los tópicos que influyen, ¿no? o que incluimos en este testimonio. Médicos Sin Fronteras, bueno, la gente siempre piensa que trabajamos mayoritariamente en África, por ser el continente con menos desarrollo socioeconómico, pero también tenemos proyectos en Sudamérica, en Centroamérica, en Asia, incluso en Oceanía, ¿no? Y en todos ellos siempre está presente la violencia sexual. Los grandes escenarios donde trabajamos son los conflictos armados, las guerras producidas por el hombre, los desastres naturales, los terremotos, los tsunamis, que bien ha comentado Jesús, que son momentos y son oportunidades para las mafias para desarrollar trata de blancas. Las enfermedades olvidadas son enfermedades que afectan a países en vías de desarrollo, por tanto la industria farmacéutica no tiene ningún interés financiero en desarrollar ni prevención, ni diagnóstico, ni tratamiento de esas enfermedades. Y los colectivos olvidados, los migrantes, ¿no? Las personas que están excluidas en su sistema sanitario. Entonces, de estos 4 escenarios, quizás podemos excluir las enfermedades olvidadas, pero los otros 3 son lugares, son contextos donde la violencia sexual está muy presente, ¿no? Así que nosotros atendemos a estas víctimas sin discriminación de raza, sexo, edad, religión o ideología política, y aunque bueno, la mesa va un poco sobre menores, pero los datos que voy a presentaros pues incluyen también a las mujeres adultas, ¿vale? En lugares con pocos recursos, que técnicamente lo llamamos siempre LRS o Low Resource Settings, siempre ocurre que los servicios sanitarios son insuficientes o directamente están ausentes y el poco personal que hay pues está poco cualificado. En esas circunstancias las mujeres sufren las mismas carencias que el resto de la población, pero además tienen específicamente necesidades de salud maternal que no están atendidas. Por regla general, la mujer pues siempre está en una posición inferior al hombre en países con desarrollo socioeconómico alto y también en los países en vías de desarrollo. A veces, cuando son ellas las madres de familia, son rechazadas por sus propios colectivos y, como hemos comentado previamente, pues son víctimas de violencia sexual mucho más que los varones. Médicos Sin Fronteras, por tanto, centra actividades en la mujer. Aquí tenéis algunos datos por referente a la transmisión del SIDA de las madres a los niños, ¿no? La cantidad de mujeres embarazadas y de bebés que recibieron tratamiento antirretroviral en 2015, las consultas durante el embarazo, la atención al parto, la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Esto viene a colación de lo que ha nombrado antes Jesús, ¿no? De la reducción de mortalidad infantil en el mundo. Se avanza muchísimo con la potabilización del agua, hay menos diarreas, con los antibióticos y las vacunas hay menos neumonía, se está luchando también contra el paludismo y ahora mismo uno de los grandes retos para disminuir mortalidad infantil en el mundo es la atención a la embarazada y la atención al parto, porque casi la mitad de los niños que mueren hoy en día en el mundo lo hacen en el primer mes de vida y especialmente en la primera semana de vida y especialmente en el primer día de vida. Entonces, atendiendo a embarazada, atendiendo bien el parto, disminuye muchísimo la posibilidad de muerte tanto para la madre como para el bebé. Y en esas actividades centradas en la mujer no podemos olvidarnos de la violencia sexual, ¿vale? Entonces, el año pasado casi 14.000 personas, mayormente mujeres, recibieron tratamiento médico tras sufrir agresión sexual.
Antes María del Mar ha nombrado qué se considera violencia sexual. Hay un elenco de diferentes actividades que pueden considerarse abuso sexual, no solo la violación, la penetración sexual o digital, ¿no?, de orificios naturales, sino también invasión física o amenaza de índole sexual, y también se ha comentado previamente cómo ese sexo transaccional, ¿no?, ese ticket for a meal que ocurre en África, ¿no?, donde la gente con tal de comer ofrece servicios sexuales, o en el contexto centroamericano, Colombia, Venezuela, esa banalización, ¿no?, de la chica, la jevita de la comunidad, que a veces incluso familiares la están ofreciendo a los turistas que acuden a esos centros de turismo sexual, bueno, pues para conseguir un beneficio económico y que el resto de la familia pues pueda comer, ¿no? Eso también se considera violencia sexual. La explotación sexual explícita, ¿no?, en la trata de blancas, la esclavitud sexual, lo ha nombrado Boko Haram, ocurre también con el Daesh en Oriente Medio, en Irak y en Siria, y otro tipo de actividades como son la mutilación genital femenina, muy frecuente en el África subsahariana, o la esterilización forzada, ¿no? Todo este tipo de actividades se consideran violencia sexual, aunque muchas veces nos focalicemos únicamente en el contacto físico, en la violación. Aquí tenemos diversos testimonios. Comentaros que esta presentación va a estar disponible. Si alguno tiene interés, pues se la puede llevar, o yo se la puedo enviar por correo electrónico, o también a Antonio. Y comentaros que la violencia sexual ha estado presente, está siempre presente en todas nuestras sociedades. No es específicamente en contextos en guerra o en contextos pobres, sino violencia sexual pues está ocurriendo, como bien sabéis, pues en plenas fiestas de San Fermín o en nuestro medio, ¿no? Lo que ocurre es que cuando hay cualquier situación que desestabiliza, y puede ser un tsunami, un terremoto o un conflicto armado, todo se desmadra y la violencia sexual se incrementa, ¿vale? Y esto pues supone, en todas esas catástrofes, supone un agravante para las víctimas del conflicto armado o para las víctimas de la catástrofe natural. La violencia sexual es muy compleja y estigmatizante, como se ha nombrado, y tiene unas consecuencias a largo plazo, no solo en el ámbito físico, sino también en el ámbito psíquico, ¿no? Ese que decía María del Mar, ese cerrar el círculo que muchas veces la sociedad no permite, los medios que tenemos disponibles para atajar la violencia sexual no están permitiendo que la víctima pueda cerrar el círculo y acabar con esa situación traumática que aconteció una o varias veces en su vida, ¿no? ¿Quiénes son víctimas de la violencia sexual? Puede ser cualquier miembro de la comunidad, pero especialmente son las mujeres y los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque son los más vulnerables en cualquier situación de violencia o de catástrofe. Entonces vamos a nombrar como las particularidades de esa violencia sexual, por ejemplo, los conflictos armados. ¿Qué acontece en los conflictos armados? Bueno, pues que hay veces que se utiliza como arma de guerra y son las propias autoridades militares los que promueven a sus soldados a violar a las mujeres del enemigo para atemorizarla, para castigarla, para obligarla a desplazarse y poder tener más facilidad a la hora de conquistar un territorio o proceder al pillaje. También sirve como premio a la soldada, ¿no?, como parte de su salario. Acordaros, ¿no?, en la guerra de los Balcanes, cómo era una manera de humillar al enemigo cuando no solo la violaba, sino que encima le dejabas un embarazo y ahora llevaba sangre del clan contrario o de la etnia contraria, ¿no? Y el contagio de enfermedades de transmisión sexual y de SIDA, pues no deja de ser parte de toda esta deshumanidad que es la guerra, y lo que hemos nombrado previamente, la prostitución forzada o la esclavitud sexual, actualmente en Boko Haram, en Daesh, en diversos contextos del mundo, ¿no? Se mezcla el deseo sexual del soldado con la utilización de la violencia sexual como táctica de guerra. En cualquiera de los dos ámbitos, la impunidad, el caos de la guerra, pues impide que el agresor sea detectado y que sea juzgado, y esto pues